En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los que le han santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días. Palabra del Señor en esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de mi mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrenda para ello. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongan sus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu centro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres... Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres... Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que la encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunieron una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó. Mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla, le estuvo hablando y enseñando muchas cosas con parábolas. Y le decía: escuchen, salió el sembrador al sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron en espinas. Las espinas crecieron y ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Finalmente otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 y el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos con sus compañeros, los acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús le dijo: a ustedes se le ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les quedará oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. O menos que se conviertan y sean perdonados. Y le dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quien se les siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son el que escucha la palabra de momento y la recibe con alegría, pero no tienen raíces y son inconstantes, y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas y el desorden de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan buena cosecha. Uno el 30, otro el 70 y otro el por cientos. Palabra del Señor. Tomen asiento. Para aquí el Santo Evangelio, ¿verdad? Pues nos da a entender porque es un poco largo. Pero nos da a entender que muchas veces, pues, nosotros recibimos la palabra de Dios, pero los problemas, las dificultades y las cosas hacen que la palabra no tengan fruto. Y también otros que las reciben, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones del mundo, las riquezas y todo eso, la palabra no tiene eficaz en uno. Porque uno como que vive más apegado a las cosas del mundo. Pero el que recibe la palabra y la recibe con amor y la entiende y la reconoce, que esa palabra de Dios, y uno la acepta, uno se da cuenta que en realidad esa palabra le llega a uno. Y esa palabra uno la coge con amor,
uno la entiende y uno cumple las palabras del Señor. O como quien dice, uno cumple los mandamientos del Señor. Y eso en realidad lo que el Señor nos quiere dejar dicho, que en realidad muchas veces la palabra del Señor es dirigida a nosotros. No tanto por Él, sino quizás por una persona o algo. Pero si nosotros no les ponemos caso a la palabra del Señor, si nosotros no prestamos atención al mensaje del Señor, pues, como dice el Evangelio, viene Satanás y se la lleva. Hay que perseverar. Y una de las cosas más hermosas es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que meditarla, reflexionar y pensar y meditar mucho en ella. Porque en realidad es lo único que nos hace feliz en esta vida. Es el mensaje del Señor. Vamos a pedirle al Señor que en esto, que nosotros seamos tierra fértil. Que las palabras que llegan a nuestro corazón dé frutos. Que los demás vean en nosotros que nosotros sí estamos recibiendo la palabra de Dios. Porque ¿qué mérito tiene que en realidad uno esté en los caminos de Dios si en realidad no lo está demostrando? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que si nosotros decidimos seguir al Señor, que aquellas personas que vean algo en nosotros digan, este es un verdadero seguidor de Jesús. Y aquella persona pues puede transformarse de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé el entendimiento y que nos dé la sabiduría, el discernimiento para nosotros poder comprender su palabra, que es lo único verdadero que hay en este mundo, la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Vamos a orar por nuestro difunto, especialmente por Rosa de Jesús, Lucía Nico, y por la salud de Abelardo, y por todos los enfermos de la comunidad. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra, osad en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de recibirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu parábola, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Saludemos a la Virgen. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, Santos ángeles de la guarda, la misa ha terminado, pueden irse en paz.